Hola amigos, muy buenas tardes, noches o mañana tengan todos ustedes. Y así como lo vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de la gran crisis que está teniendo el cine comercial en el mundo, ¿no? Y es que es muy curioso que ahora con tantos avances tecnológicos, con tanta espectacularidad, con tanta viralidad, con tantas cosas que hay, que puedan ayudar a promocionar a una película, desde memes, desde redes sociales, desde todo, ¿no? Por alguna extraña razón, como que el cine ahorita se está estancando muchísimo, ¿no? Como que la espectacularidad está perdiendo brillo en ese sentido. Y es que no solo es hablar de la agenda inclusiva 2030 o los temas de ideología que llegan a meter muchas películas o los personajes que llegan a distorsionar, sino también la esencia como tal de la novedad, ¿no? Porque actualmente muchas películas comerciales, muchas películas que nosotros vemos, o sea, vamos al cine con muchísimo hype, con muchísimo emoción de verlas. Después de tiempo pierden el encanto o envejecen mal o ya no son lo mismo o se vuelven olvidables, ¿no? Este es un síndrome que actualmente ya viene haciéndose más presente, sobre todo como ya lo dije en el cine comercial, ¿no? En el cine comercial como aquellas películas, por ejemplo, de Avengers, de Harry Potter, Animales Fantásticos, bueno, ¿no? Ya me entendéis, ya me entienden. Y es que aquí el problema que yo estoy viendo mucho en el cine actual, sobre todo en este tipo de cine, es vivir de la nostalgia. Es vivir de la nostalgia, es vivir de la sorpresa rápida y es vivir del impacto. ¿Por qué? Porque una película, curiosamente, de ese tipo emociona antes de estrenarse, porque después de estrenarse se acaba el brillo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, las películas de ahora actualmente, por lo que veo, tienen ese síndrome de nostalgia, tienen ese síndrome de que ahora dependen no de una historia, no de un guión original, no de una estructura de tal de sus personajes, completamente novedosa, ¿no? O innovadora, sino que básicamente las películas de ahora viven de las referencias a otras cosas, la nostalgia y historias que normalmente tienen que colindar con otras historias o ya hechas o previas a hacer, ¿no? Caso, por ejemplo, de Marvel. ¿Qué pasa con Marvel? Que la mayoría de sus películas actualmente ya son muy olvidables, ¿no? ¿Por qué? Porque son un tráiler gigante de otra película. O en el caso, por ejemplo, de Avengers Endgame, un caso muy curioso y muy peculiar, que es una película que curiosamente ha estado envejeciendo muy mal, ¿saben? En el sentido de que hoy es bastante olvidable. A tal grado que incluso Infinity War ya es como que considerada ya una película clásica de superhéroes. La misma primera película de Avengers, ¿no? Pero en el caso de Avengers Endgame, siempre he visto que la gente cuando la vuelve a ver ya no tiene esa sorpresa o ese impacto, ¿no? Que como lo estuvo en su estreno en cines y por la cual se catapultó a ser la película más taquillera de todos los tiempos. Sino que ahora como que entre más la ves, menos te gusta o más ilógica la ves o más aburrida o como que ya perdió ese encanto, ese brillo, ¿no? Pasa lo mismo con Spider-Man No Way Home, ¿no? En estos, por poner ejemplos de Marvel. Mucho hype con los tres Spider-Man, muy sorprendente, muy todo. Pero cuando vuelves a ver la película y ya sabes que realmente va a pasar, que ese momento ya lo viviste, que esa emoción ya quedó, como que la película empieza como que a hacerte mala, como que la trama ya, como que nunca hubo trama, como que todo dependía de la nostalgia de los tres Spider-Man. Entonces ya cuando te quitas esa emoción, descubres que la película no tiene sentido y que probablemente para las próximas generaciones no va a significar nada ese evento histórico, ¿no? De los tres Spider-Man. Así también pasa, por ejemplo, con Animales Fantásticos o con otras películas, ya lo he dicho, o bueno, franquicias, ¿no? Que han tratado de elevar o de catapultarse y al final de cuentas terminan en el olvido o terminan siendo películas que por su estructura, por su ideología o por su forma se vuelven muy olvidables, ¿no? Ese es el gran problema de la fórmula del cine de ahora, ¿no? Depender de la nostalgia, de los problemas de ideología de género, la propaganda también tiene mucho que ver de sus mensajes, y el no crear una historia estructurada y siempre tener que depender de lo que va a pasar o de lo que ya pasó para que la gente en ese momento tenga una emoción fuerte que al final de cuentas va a quedar nada más en una sorpresa instantánea, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé, decir que acabas de comprar un celular muy bueno, muy novedoso, que en su momento, ¿no? O sea, para ti fue lo máximo, pero posiblemente un mes después va a salir otro celular y mucho mejor, mucho más impactante y pues ya ese celular que ahorita tienes ya no te va a gustar o ya no va a ser la novedad o simple y sencillamente vas a empezar a encontrarle defectos que el otro a lo mejor no tiene y se te va a olvidar, ¿no? Lo vas a cambiar. Eso es lo que pasa ahora, ¿no? Que tenemos muchísimas películas genéricas, muchísimas películas
que no están tratando de dejar huella como tal en las generaciones futuras, ¿no? Porque recordemos que clásicos de la ciencia ficción como Alien, como Terminator, las dos primeras de Terminator, El Señor de los Anillos, podríamos catapultar así varias películas, ¿no? Harry Potter en su momento, o sea, son películas que se hicieron, sí, pensando como tal en el espectador, pero también pensando en dejar un legado a futuro, ¿no? Avengers no puedo decir que no, o sea, las 3, 4 primeras de Avengers lo hicieron de esa manera, pero una vez dejado ese legado, yo siento que ya se debería quedar ahí y no seguir dependiendo o arrastrar o seguir exprimiendo esa parte para darle promoción a nuevas películas, ¿no? Eso es el gran problema que estoy viendo en el cine actual, ¿no? El depender del pasado o el crear mucho boom y vender mucho para una próxima película, sacrificando el material presente, ¿no? Y esto a la larga va a hacer tronar a los espectadores. O sea, esto a la larga va a hacer tronar el cine o va a meter en crisis el desarrollo de muchas cosas, ¿no? El avance. Lo tenemos, por ejemplo, como ya lo he dicho, y a lo mejor ustedes pensarán, es que le estás tirando a Marvel, ¿no? Pero como es el mayor fabricante de películas en este momento, el espectador ya se está cansando. Ya se está cansando de que no tenga una historia original. Ya se está cansando de que todas las películas que salen son anuncios de otra película, y de otra película, y de otra película, y de otra película, ¿no? Ya se está cansando de no tener una historia que se cuente por sí misma y que te haga recordar por sí misma por mucho tiempo sin tener que depender o de otra película, o de otro personaje, o del pasado, o del presente, o del futuro. O sea, eso es lo que empieza a cansar, ¿no? Esa fórmula tristemente es la que está llevando y la que se están copiando otros estudios de cine, ¿no? Con esto de crear un multiverso, con esto de crear un universo extendido, en fin, muchísimas situaciones, ¿no? En el caso de las películas de ideología de género, ese es el gran problema, ¿no? Que tienen muchas. Y ya lo he mencionado, ¿no? Y esto aplica a las películas de Disney, precisamente no a las de superhéroes, sino a los live action. Un live action se supone que te debe de demostrar la grandeza de la película de caricatura, ¿no? Lo que no se podía hacer en su momento, el live action lo tiene que hacer en este momento y tiene que ser mucho más espectacular. ¿Por qué? Porque se supone que tratas de ser superior al producto original, que era una caricatura y que por limitaciones de aquellas épocas no se podía crear, no se podía fabricar. Pero lo que pasa ahora es que los live action son una calca exacta de la caricatura, de la película caricatura. Entonces, realmente, ¿cuál es el sentido de tener tanto maldito avance tecnológico, de tener unos presupuestos enormes de 200, 300 millones de dólares, si vas a calcar exactamente la misma pinche película? ¿Cuál es el sentido real? Si no vas a contar una nueva historia, si no vas a modificar nuevas cosas, ¿no? Lo peor de todo es que las modificaciones que tienen normalmente son para mal, ¿no? Alterando personajes, alterando historias, creando a lo mejor circunstancias y sobre todo un énfasis en atacar o en crear muchísima propaganda ideológica, ¿no? Eso es, creo que la mayor molestia, porque el espectador no es tonto, el espectador va al cine a desconectar el cerebro con este tipo de películas. Si quiere una película de ideología de género, si quiere una película de inclusión o de esos temas, para eso existen las otras películas de la rama más seria, que son que normalmente las que nominan a premios, y son ese tipo de películas que manejan eso, ¿no? De una mejor forma. Yo como espectador quiero ver una película palomera y no quiero que a cada rato me estén refutando que soy machista, que soy homofóbico, o refutándole a los homosexuales cómo se debe ser un homosexual, o refutándole a las mujeres cómo se debe comportar una feminista, o sea, una mujer, ¿no? O sea, cómo debe ser feminista o femenina, no sé. Eso es lo que fastidia y eso es lo que molesta, o sea, que te estén recalcando y queriendo decir cómo debes de comportarte en una sociedad actual, ¿no? En una sociedad actual. Entonces, si seguimos por eso, ¿no? Si en vez de crear nuevas historias y estamos atacando a cada rato con ideologías, haciendo remakes, haciendo cosas, dependiendo de otras circunstancias, extras a la película, ¿no? Porque ahora, curiosamente, la película no te puede contar la historia, ¿no? Te la tiene que contar el director en una conferencia, te la tiene que contar el actor en una entrevista. Y la película como tal, pues vete a saber, ¿no? Qué pasa con ella, ¿no? Porque como no sabes qué onda, pues ahora tienes que ver las entrevistas y tienes que ver las conferencias, ¿no? Para saber, o sea, realmente, pues, qué estás viendo, ¿no? O de qué trataba la película. Pero, pues, bueno, esto es una opinión personal. Ustedes díganme qué opinan de esto. ¿El cine está muriendo? Déjenme en los comentarios qué opinan de todas estas circunstancias. Y nada, cuídense y como siempre, nos vemos en la próxima.